Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Seguimos con los actos culturales de la Facultad de Filología. Para quienes no son habituales, decirles que tenemos actos prácticamente todos los jueves a las 7 de la tarde en este aula y también a veces los martes por la tarde. Son siempre entrada libre, aunque esta fe que lo diga yo, son todos muy interesantes y, bueno, están siempre las puertas abiertas. Hoy tenemos una ocasión especial. Tenemos a Eduardo del Campo, al que quiero dar las gracias porque es un acto que hace que hablé contigo como un año y medio, que estaba pendiente por hacerlo. Por diferentes motivos no había sido posible. Ya por fin hoy es una realidad. Hoy tenemos un encuentro de dos grandes voces. Por una parte, Eduardo del Campo, que fue alumno de esta facultad, también de la Facultad de Comunicación, también ha sido periodista, también ha cubierto, si no me equivoco, conflictos bélicos, ahora que lamentablemente están tan en boga, por desgracia, ¿no? También ha sido docente, en fin, tiene una carrera muy amplia y muy diversa. Y luego tenemos, aquí a mi lado, en fin, no necesita presentación porque está en su casa hace mucho tiempo, un catedrático de literatura hispanoamericana, mi querido amigo y colega José Manuel Camacho, habitual en estos actos, también se lo quiero agradecer. Los dos enseguida aceptaron estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, básicamente nos va a presentar Eduardo un libro fascinante sobre el periodismo bélico de Juan Goytisolo, que fue premio Cervantes, si no me equivoco. Es un tema al cual dedicó bastantes años de su vida. Es un libro de hermosa factura, está aquí. En fin, yo el que lo conozco el libro lo puedo recomendar y, por supuesto, todo lo que haga Eduardo pues lo recomiendo fervientemente. Así que, Eduardo, gracias por estar aquí y también a José Manuel. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Ahora funciona. Buenas tardes y bienvenido a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy de la opinión de que el día que se jubile Juan Ignacio Guijarro, Nacho Guijarro para los amigos, se hunde la facultad, ¿no? Porque él en sí mismo es media facultad, sin lugar a dudas. Su capacidad de trabajo, su hiperactividad, su don de gente, su don de la ubicuidad, como el coronel Aureliano Buendía, ¿no? Es una cosa, sigue teniendo una energía que ya lo quisiéramos los demás, ¿no? Y era una forma, pues, de agradecerte que a ti y, por supuesto, a Rocío Rojas Marcos, como coordinadores de esta parte cultural tan importante del decanato y de la facultad, pues, la labor que estáis haciendo, que me parece encomiable y, bueno, muy sacrificada, ¿no? Bueno, y si está en la sala llena de público, genial, pero si la cosa viene cortita, es muy triste, ¿no? Así que muchas gracias por vuestro trabajo inmenso que hacéis y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo cuando me propusieron para estar aquí presentando y establecer un diálogo con Eduardo del Campo, yo quiero decir, porque la mayoría no me conocéis, ni mucho menos, pues que yo soy amigo de Eduardo del Campo y de su mujer, de Cristina, y de sus hermanos, y de su madre por un lado, y su padre por otro lado, pues hace una pila de años, ¿no? Una pila de años. Eduardo del Campo fue, si no estoy equivocado, fue la primera tanda, perteneció a la primera tanda de alumnos que yo tuve a principios de los años 90, ¿no? Lo que pasa es que yo lo llevo peor que él se mantiene pues prácticamente como estaba, ¿no? Y ahí surgió un amor incondicional a dos bandas. Yo había estado en Colombia hacía muy poco tiempo, en el 94 estuve yo en Colombia con una beca intercampus, estaba terminando la tesis doctoral y Eduardo fue a Pereira, ¿no? Era de la zona de Pereira, al eje cafetero, fue con la misma beca. Todo eso nos unió muchísimo, porque yo trabajaba en Colombia, trabajaba García Márquez y él, claro, de alguna manera pues iba a ocupar un espacio fundamental, ¿no? Ahí empezó una relación que ha tenido algunos momentos de epifanía, como que estuve en la boda de ellos y asistí un poco de cerca al nacimiento de sus hijos, está aquí hoy uno de su hijo varón. Pero todo esto siempre con los altibajos de la vida moderna, que no siempre es fácil coincidir, pero el amor está ahí en estado latente, ¿no? Hasta que hace unos años Eduardo vino a verme porque quería y necesitaba doctorarse, ¿no? Porque la propia profesión periodística está llena de incertidumbre, de altibajos, necesitaba doctorarse y quería doctorarse. Y ahí tuvimos una conversación viendo las diferentes posibilidades y no sé en qué momento, luego le preguntaré a él, en qué momento decidimos hacerlo sobre el periodismo de guerra de Juan Goytisolo. Algunos pensarán que era una cosa
muy atrevida por mi parte, porque yo me dedico a la literatura hispanoamericana, pero yo soy profesor de literatura española e hispanoamericana, es decir, que estoy en tribunales de todo tipo y por lo tanto uno está capacitado para dirigir cualquier cosa desde la humildad, por supuesto, y desde el sentido común, ¿no? Y Eduardo, pues, simplemente dijo, yo voy a hacer esto, lo que acordamos, el periodismo de guerra, y 2 años o 2 años y medio después, pues apareció con un tocho eran 800 páginas o 750 páginas, a mí me parecieron 6.000 y me puse a corregirla, y es uno de esos momentos en los que entra Eduardo del Campo. Señor. Bienvenido, don Eduardo. Era uno de esos momentos que a veces vivimos los directores de tesis, donde cuando uno encuentra una coma mal puesta es un motivo de alegría, ¿no? Porque es la razón, es un poco la justificación de que estamos corrigiendo, de que estamos ahí, que nos estamos tomando muy en serio ese trabajo, ¿no? A mí la tesis me pareció monumental, ¿no? Y que, bueno, accidentalmente y ocasionalmente uno, pues está ahí como director. Pues claro, alguien tiene que dirigir eso, alguien tiene que firmar los papeles, de eso se trató mi dirección, de firmar papeles, y estaba previsto que esa tesis monumental, extraordinaria, maravillosa, todo lo que le digas poco, y ya he dirigido muchísimas tesis, pues que se fuera a defender allá por el mes de abril, me parece que estaba planeado, el mes de abril del 2020. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el mundo para que la tesis no se pueda defender en abril del 2020? Pues llegó una pandemia, ¿no? La pandemia que todos conocemos. Con lo cual, tuve que activar todos los protocolos que no existían para que esto se pudiera hacer online, ¿no? Es decir, creo que fue la primera tesis, si no fue la primera, pues fue la segunda, tesis doctoral online, una cosa muy cutre, hay que decirlo, muy inapropiada para la excelencia, para el brillo de la tesis, pero a fin de cuentas lo que importaba era que la defendiera y que tuviera sus papeles, que tuviera su título de doctor. Luego, eso sí, nos fuimos a celebrarlo como Dios manda, con las mascarillas, ¿os acordáis, no? Las mascarillas para trinchar el pavo, ¿no? Había que bajarse la mascarilla. Y poco tiempo después, pues, Eduardo me dijo que una parte de la tesis pues iba a esta editorial nueva en aquel momento, dirigida por Antonio Rubio, que es uno de los grandes periodistas de investigación, me gustaría que lo habláramos con él. Y además, la propia defensa de la tesis fue tan anómala, tan extraña, luego fue más normal, pero como era la primera, que le dimos entrada incluso a gente que estaba conectada, que no tenía por qué entrar, en el sentido de que en los actos académicos de esta naturaleza solo pueden hablar los doctores, ¿no? Es decir, uno cuando preside el tribunal le da la palabra a algún doctor de la sala. Bueno, pues le dimos la palabra a Gervasio Sánchez, que es uno de los grandes fotoperiodistas de este país y del periódico El País, autor, ¿no?, de la foto que va en la portada, ¿no? Entonces, bueno, con estos antecedentes, yo ya me voy a callar, pues que me invitaran aquí los colegas a que estuviera aquí presentando este libro, del que yo he sido un testigo un poquito privilegiado, pues me parecía precioso, la verdad. Así que muchas gracias, Eduardo, Nacho y Rocío, y bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Iba a hacer otro tipo de presentación, no, pero está muy bien así. Me parece que alguien como yo tiene que sí, muy bien. Si no nos morimos en esta facultad. Eduardo, yo quiero que nos cuente, que les cuente a todos ellos cómo es el proceso de elaboración de una tesis que luego se va a convertir en libro y en capítulos de libro, en artículos de libro. Sí. ¿Por dónde empieza uno? ¿Por qué tu interés? Una vez que fijamos el tema, ¿por qué tanto interés en la figura de Huequisol? Perfecto, pues te respondo haciendo un breve inciso inicial para dar las gracias a la universidad por acogernos hoy, a vosotros, Nacho, José Manuel, Rocío y todos los que estáis aquí pues, acompañándome por el apoyo y por algo que hoy es un milagro, que es la atención.
prestar atención a una persona que hable durante unos minutos ya se ha convertido en algo por lo que dar las gracias, de verdad que es algo que ya raramente ocurre, ¿no? Así que voy a intentar ganarme vuestra atención con lo que diga, ¿no? Que sea sustancial. Esas gracias también a los mecenas del libro, que lo compraron en su edición inicial, y hicieron posible pues, que saliera a la calle publicado, ¿no? Así que muchas gracias también a las instituciones, ¿no? Como Fundación Tres Culturas, que dio también un apoyo para el libro, la Asociación Bargueño, el Centro Cultural, el Centro Universitario EUSA, que también apoyó un poquito, y la Universidad de Almería, que también contribuyó. Entonces, el interés que hay, fue que te presenté dos o tres, ¿no? Una terna de 2 o 3 temas. El principal era el de Juan Goytisolo. Yo dudaba y tú me dijiste, no, Goytisolo. O sea, que el tema ya estaba claro, pero tú me decantaste para que tirara por ahí, ¿no? Entonces, realmente yo he admirado siempre a Juan Goytisolo como lector, de que estaba en la carrera de periodismo y en la facultad de filología, pero también quería presentarlo no solamente por la admiración a la persona y a su trabajo, sino también tomarlo como ejemplo, ¿no? Para ir más allá de la personificación, tomarlo como ejemplo de cómo debe ser, o cómo creo yo que debería ser el periodismo más profundo, ¿no? O una alianza entre el periodismo y la literatura y la historia, en tiempos en los que el periodismo precisamente está muy denostado, ¿no? Yo creo que todos vosotros habréis escuchado muchísimos mensajes, muchos más mensajes en los que se denosta al periodismo que en los que se defiende. Pese a que, como bien sabéis, la profesión de periodista pues, es una de las que está también más maltratada y atacada, ¿no? Ahora, precisamente, soy vocal de Reporteros Sin Fronteras en España, y como parte de la dirección de la asociación, pues nuestro trabajo es difundir los peligros a los que se enfrentan no compañeros como nosotros aquí en Sevilla, que estamos más protegidos, sino compañeros en México, en Salvador, en Gaza, donde hay asesinatos o encarcelamientos diarios, ¿no? Entonces, Juan Goytisolo era un caso de estudio maravilloso, ¿no? Me he traído también algunas fotografías que yo creo que son muy interesantes para ver su trayectoria. Entonces, el inicio fue cuando en el año 93 Juan Goytisolo pues, empieza a publicar una serie de reportajes, un serial que se llamaba Cuadernos de Sarajevo. Se publicó en el periódico, en el diario El País, y posiblemente sea el reportaje, un serial, ¿no? Un reportaje grande, más leído en lengua española, con mayor difusión en la historia de la lengua española, que es mucho decir. ¿Por qué? Porque se vendió a varios periódicos de todo el mundo, ¿no? de gran tirada, y lo convirtió en una referencia. Hoy ya pues, ha quedado olvidado, ¿no? Lo que se imprime en papel queda muchas veces olvidado. Se publicó en libro, en forma de libro, y ese fue ese libro que le encargó El País, ¿no? Él fue a Sarajevo a invitación de su amiga Susan Sontag. Había una iniciativa para que intelectuales de todo el mundo fueran a Sarajevo en medio del asedio serbio, para romper ese asedio y mostrar la solidaridad con la población local y montar allí la obra Esperando a Godot. Y él, Goytisolo, fue prácticamente de los pocos que respondieron a ese llamamiento, ¿no? Era el año, ya digo, el año 93, julio del 93, y a partir de ese serial, que tuvo, ya digo, un gran impacto y que se publicó luego con fotos de Gervasio Sánchez y Alfonso Armada, periodista del País, fueron los que acogieron allí a Juan Goytisolo en Sarajevo, lo fueron acompañando, lo fueron arropando. Fue el inicio de una serie de 4 grandes seriales periodísticos que se publicaban primero en El País y luego en forma de libro, ¿no? El siguiente fue en Argelia, en el año 94, en medio, os recuerdo, fuiste justo hace 30 años, en medio de una guerra civil terrorífica entre el ejército y el gobierno del FLN argelino y los yihadistas o los radicales islamistas en Argelia, ¿no? A continuación hubo otro serial que fue Ni guerra ni paz, sobre Gaza, Palestina e Israel, ¿no? El conflicto israelo-palestino, que sigue vivo, ardiendo, hiriendo y sufriendo hoy día, en el año 95. Y a continuación vino el que cierra esa serie de 4 grandes reportajes, que fue el reportaje de Chechenia, la serie de Chechenia, en el Cáucaso, ¿no? El conflicto entre los rebeldes independentistas chechenos y las tropas rusas. Ahí concluyó, unos meses después muere su mujer, Monique Lange, y ahí dar por cerrado esa serie de reportajes de guerra. Entonces, yo me centré para este trabajo en esos 4 grandes reportajes, el gran reportaje, el género por excelencia del periodismo, ¿no? Pues esos grandes reportajes
que ya digo, abarcan desde el año 93 al 96, años muy intensos. En su momento él tiene 62 años cuando empieza en Sarajevo, hasta los 65, 66, así que ya era un escritor muy veterano, ya se puede considerar mayor, ¿no? En aquella época incluso, y cerraba ahí en el estudio. Pero luego vi yo que era interesante también añadir, contextualizar esos trabajos para mostrar que no era un trabajo aislado en el tiempo, que lo hubieran invitado del periódico a hacer esos reportajes sobre el terreno, o que fuera un prurito de él o una aventura de él de mayor de sentirse corresponsal de guerra, sino que realmente respondía a un compromiso, a un interés que abarcaba toda su vida. Y en realidad ahí trencé, y por eso el título, ¿no?, que viene La guerra de Goytisolo, 1936-1996, el 36 viene de la Guerra Civil Española, obviamente, ¿no? El año siguiente, en el 37, él es un niño de 6-7 años, él hace el año 31, pues el 37 él tiene 6 años, y un día que su madre sale para comprar regalos para sus hermanos en Barcelona, se produce un bombardeo de la aviación de Mussolini, la aviación aliada de Franco en ese momento, y la madre muere. Al hijo de los hijos le ocultan que la madre ha muerto, pero le dicen que ha sido por culpa de los rojos, le dicen, ¿no? No le dicen, le escamotean la verdad. Eso, pues evidentemente, lo convierte en una víctima de la guerra civil, ¿no? Y él continuamente, a lo largo del tiempo, irá haciendo referencia en los conflictos que vaya tratando, de manera explícita o implícita, haciendo referencia a la guerra civil y conectando la guerra civil española o el caso de Sarajevo con la guerra del momento, para mostrar que al final todas las guerras son la guerra y mostrar el punto de vista de las víctimas. Entonces, terminaba ese de redondear, ¿no?, esa idea de la conexión entre el niño de la guerra, que fue, y él como testigo de las otras guerras, ¿no?, y como esas guerras modernas le recordaban pues sus traumas o sus visiones de la infancia, y lo terminé de armar hablando también con una cronología final con los múltiples reportajes que han hecho a lo largo de su vida, que realmente no eran, ya digo, reportajes de los 90, un episodio aislado, sino que desde que él es muy joven empieza a salir, a viajar, a hacer literatura testimonial, reportajes sociales, reportajes de denuncia, entrevistas, diferentes géneros, y eso va abarcando toda su vida, incluso hasta que poco tiempo antes de morir, creo que puede ser el último gran reportaje suyo, ya con 80 años, cuando está en El Cairo, lo invita el Instituto Cervantes a dar una conferencia y él aprovecha para hacer un reportaje en la Plaza Tahrir del Cairo sobre la revolución de la primavera árabe, hablando con los jóvenes, ¿no?, o reuniéndose con ellos, y publica un reportaje amplio, ¿no? O sea que ya vemos que está todo relacionado a final de cuentas, ¿no? Y la parte periodística es muy importante en su obra. Magnífico. Tú has señalado que el reportaje como el género estrella del periodismo. ¿Cómo llega él al reportaje? Pues mira, él es fundamental porque le ocurre como a muchos niños, ¿no?, que al final si hay periódicos en casa o hay libros en casa o hay alguna experiencia fuerte que te motiva, pues te conduce a leer. Él, aparte de esa experiencia traumática, ¿no?, de la infancia de niño que pierde a su madre, él, aparte de eso, ya cuando termina la Guerra Civil Española, aparte que nace en una familia con muchos libros en su casa, ¿no?, con una familia muy culta, como todos sabemos, ¿no?, pues en la Guerra Civil Española es la antesala, el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, y durante todos los años de la Segunda Guerra Mundial él va leyendo en casa todos los periódicos que se van publicando sobre la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él va siguiendo los mapas, los periódicos de la época, de la España franquista, obviamente, ¿no?, desde el punto de vista de la España franquista, va viendo esa evolución de los frentes. Eso le ilumina mucho, ¿no?, le entusiasma mucho, ¿no?, seguir la historia, la geopolítica, combinando con la literatura. Él ya empieza a escribir cuentos, ¿no?, para sí mismo y su amigo. Entonces empieza desde muy temprano ese interés por la historia viva de lo que ocurre en el mundo. Los atlas que le regalan sus tíos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, tenéis que leer los periódicos y tenéis que leer los mapas, ¿no?, que ahí tenéis una fuente de información y de estímulo grandísima, ¿no? Entonces, luego ya enseguida, cuando está estudiando Derecho y ya empieza a salir ya de la facultad, a relacionarse con gente en el entorno del Partido Comunista o con gente del mundo de la universidad, con gente con inquietudes como él, pues ya empieza a salir de su burbuja
burguesa, a salir a la calle, a explorar y a perderse por el barrio chino de Barcelona, por el puerto de Barcelona, por los extrarradios de Barcelona. En Barcelona en aquellos momentos pues tenía grandes extensiones en las afueras con barrios de chabolas, ¿no?, donde vivían los inmigrantes, los charnecos, ¿no?, los castellanos o los inmigrantes andaluces, murcianos, los extremeños, ¿no?, que iban a la gran capital catalana a establecerse allí, vivían en barrios de chabolas. Entonces eso a él le conmueve, le impacta, y eso a él le hace preguntarse por la realidad y le obliga a escribir, ¿no?, a preguntarse y a entrevistar y a hablar con esas personas, ¿no? También, junto con esa experiencia de sus vagabundeos por la ciudad, que lo convierte en un reportero ya incipiente, está la experiencia suya como militar, porque en aquella época, mi padre lo sabe porque estuviste en la milicia universitaria, pues los universitarios tenían la opción de de graduarse, ¿no?, o de hacer el servicio militar como oficiales o suboficiales, y él fue sargento y no sé también, si no me equivoco, también alférez en Mataró. Entonces, en el cuartel de Mataró, él tuvo la oportunidad de tratar con muchos reclutas que tenían su edad o un poco menos que él, que lo trataban como alguien superior, claro, porque tenía un grado más, pero él trataba de rebajarse, ¿no?, y de acercarse a ellos, y eran inmigrantes de muchas partes de España. Entonces eso a él le iluminó muchísimo, ¿no?, le hizo preguntarse por las circunstancias de vida de esos soldados o de esos inmigrantes, y cuando termina el servicio militar, incluso durante el servicio militar, en los descansos, empieza su viaje al sudeste español, al territorio desértico de Murcia, de Almería, y ahí empieza a conocer sobre el terreno pues a la España más pobre, de una España que ya era pobre en la época, aunque estaba ya despegando económicamente. Entonces supone un impacto tremendo, ¿no? Era como viajar realmente a otro planeta. Cuando decían en Europa que África empieza al otro lado de los Pirineos, pues realmente empezaba en Almería o en Murcia, ¿no? Entonces esa experiencia en Andalucía, en Almería, en Murcia, pues le ayudan a empezar esa vertiente suya como escritor testimonial, ¿no?, que bebe de la realidad y lo trasvasa después también a sus novelas. Sus novelas juveniles de sus primeros años son muy realistas, pero tiene mucha documentación, tiene mucho trabajo de campo, ¿no? Se aprecia muy bien ese trabajo sobre la realidad. Y entonces empieza así, empieza de niño, luego de joven con esos viajes a Andalucía y en el extrarradio de Barcelona, y enseguida que se exilia o se va a Francia y entra en contacto en París con la editorial Gallimard, y se convierte en lector de la editorial Gallimard francesa, ¿no?, una de las grandes editoriales francesas que gracias a eso se mantiene, ¿no?, y entra en contacto con numerosos escritores, tanto franceses como españoles y latinoamericanos, ¿no?, que para los que él es su puerta de entrada en el mundo editorial francés, y entonces empieza también a colaborar con la prensa francesa y viaja algunas veces a España de forma clandestina o encubierta, ¿no?, para escribir algunos reportajes para la prensa francesa, ¿no? Y entonces empieza a escribir crónicas también sobre los movimientos de oposición, no sobre las huelgas, las primeras huelgas en Barcelona y en Madrid. Entra en contacto con la disidencia española, con gente del Partido Comunista, empieza a hacer esos reportajes clandestinos y también reportajes con emigrantes españoles que estaban en Europa, que estaban eso es muy interesante, ¿no?, que estaban en Francia. Así, lo he dicho como una pincelada de cómo son sus inicios periodísticos antes de entrar ya digamos en los años de madurez a hacer estos reportajes que tienen una dimensión, una difusión aún mayor, ¿no?, que la de aquellos momentos, ¿no? De alguna manera él aprende el oficio, ¿no?, periodístico sobre el terreno y el oficio del reporterismo, ¿no?, en contacto con esa realidad, ¿no? Eduardo, ¿y hay una técnica determinada, hay unos procedimientos determinados a la hora de escribir estos reportajes? Y la segunda parte sería cómo evoluciona, si es que evoluciona esas técnicas de reconstrucción de la realidad a través de la palabra reportaje. Bueno, pues esto es muy interesante. Cuando hablamos aquí del arte de reportear, que es el título de un texto que yo le enseño siempre a mis estudiantes, que es el resumen de una conferencia de Ryszard Kapuściński, el gran escritor periodista polaco, donde recordaba a Heródoto, o Herodoto, ¿no?, depende de cómo lo pronunciemos, Esdrújulo Ollano, que fue el primer reportero de la historia, se le considera el primer reportero de la historia, ¿no?, pues en ese arte de reportear habla de tres patas, lo que es ir al terreno, aquí hay el terreno, da igual si es a Afganistán o a Indochina o a la Antártida,
o si es a Las Vegas, al barrio, a las 3.000 viviendas, o si es a un barrio de aquí al lado, a donde están los palacios o donde están, ¿no?, los barrios más duros, ¿no? Eso también implica un descubrimiento, implica un viaje. Entonces hay que ir al terreno, sea donde sea. Si es cercano, también. Hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente, esa es la segunda pata, ¿no? Hablar con la gente, escuchar a la gente, fundamental. Y la tercera es documentarse, leer lo que otros han escrito sobre el tema, para no llegar al Mediterráneo, Málaga, y decir, he descubierto el Mediterráneo. No, primero hay que documentarse, son las tres patas del arte de reportear. Yo lo digo a los estudiantes, digo a la gente, y también lo recuerdo aquí. Quitar reportear, quitar reportero y cambiarlo por profesor, abogado, maestro, la profesión que queráis, investigador cualquiera. Todas esas grandes virtudes del reportero son virtudes que son necesarias para cualquier persona con un afán de tender puentes, de conocer la realidad, de defender la verdad, más que nunca hoy en día, y de llegar a los otros, ¿no? Porque si lo intercambiamos veréis que son útiles para todo el mundo. Ir al sitio, entérate bien, escucha a la gente y documéntate. Y luego cuenta lo demás para evitar los prejuicios, ¿no? Bueno, pues eso lo practicaba, ¿no? Lo practicó de forma a la clásica, ¿no? Hoy hay muchos periodistas que hoy en día se usan la grabadora para tenerlo como documento sonoro para usarlo en podcast o en radio, pero él usaba la antigua, que era con el cuaderno de notas y tomando notas en el papel y la memoria, que al final la memoria, yo digo también a los estudiantes, mira, fijaros de la memoria, que es nuestro mejor disco duro, ¿no? Y además la memoria es muy buena, el cerebro es muy bueno porque es un gran editor. En el cerebro tú te recuerdas lo que es interesante. Si te cuento una historia interesante a alguien, pasa un rato, te pregunto, oye, ¿qué te ha contado Edu? Y te cuenta lo interesante que haya contado. Lo que no era interesante no lo vas a contar, porque no era interesante o no tenías que recordarlo. Pues ya está, ya hemos hecho el filtro. Es un gran filtro el cerebro, ¿no? Entonces, tomaba notas con su cerebro y también ya a partir de los años 60 llevaba una cámara de fotos, que es una pena. Eso voy a enseñar algunas fotos ahora, que es muy interesante. Porque los libros suyos se publicaron sin sus fotos, se podían reeditar incluyendo las imágenes que él tomaba. Él usaba su cámara como un cuaderno de notas, básicamente, ¿no? Para documentarse, no tanto con la intención de publicarlo. Total, que él usaba el cuaderno de notas, la memoria y a continuación la transcripción, como se ha hecho de forma clásica. En ese proceso, obviamente, se puede producir fallos, ¿no? Porque no se reproducen frases literales. Pero, sin embargo, se va a conseguir, por su fidelidad a lo que estaba escuchando, su atención, que el mensaje que retransmite sea más fiel a lo que estaban contando las personas con las que habló, ¿no? A pesar de que había un proceso de manipulación en el sentido artesanal del término, de procesar la información, de editarlo, de darle forma, ¿no? Para que se refleje bien lo que esas personas han querido decir, con su cadencia, con el uso del lenguaje popular. Pero hay un proceso de un escritor detrás, una tramoya, ¿no? Pero al final el resultado era muy real, era muy verídico, ¿no? Entonces él mantendrá toda su vida esa técnica: cuaderno de notas, la memoria y la fotografía. Y lo segundo era si evolucionó, pues prácticamente no. Pues es que luego él añadió una tercera, no, sí, en parte sí, porque él añadió, a finales de los años 80 y principios de los 90, añadió una pata audiovisual a su trabajo, que yo lo recomiendo muchísimo, que es la serie Alquibla de Televisión Española, que es una obra maestra, preciosa, de 26 capítulos de media hora. Se publicaron 2 tandas, divulgando el mundo islámico, desde Marruecos y desde la comunidad migrante en España, pues hasta Uzbekistán, pasando por Argelia, Marruecos, etcétera, ¿no? Interesantísimo. Entonces él actuaba como presentador del programa, guionista, y luego estaba también sobre el terreno, pues ayudando a la dirección, ¿no? Pues entonces añadió también esa parte audiovisual televisiva, ¿no? Y luego recordemos que también, aparte de los trabajos más periodísticos de reportaje sobre el terreno, él fue durante muchos años una de las firmas de opinión de referencia del país, ¿no? Que son palabras mayores. Estuvo hasta prácticamente su muerte publicando de forma constante artículos de opinión, tribunas en el país, a página completa, con lo cual completaba la dimensión de opinión junto con los reportajes más informativos, se puede decir, ¿no? Sus reportajes son muy sui generis, ¿no? Porque une la parte periodística, documental, verificada con datos, con una dimensión de opinión muy subjetiva, ¿no? Él escribe en primera persona como testigo
directo, y cuando se pone a despotricar de alguien o de algún político, lo hace como si estuviera escribiendo un artículo de opinión, con lo cual está fusionando los dos géneros, ¿no? Bueno, yo lo seguí durante años en esas tribunas de las que hablas, pero es que además lo tuvimos aquí en el aula magna de filología, yo no sé si fue en el año 85 por ahí, exactamente, y entonces yo me acerqué y no sabía si darle un abrazo, un beso o qué, pero era una fascinación como una criatura antediluviana, porque además Goytisolo tenía una retórica perfecta, tenía un uso de la palabra casi un uso quirúrgico, tenía como un bisturí hablando, y era de una precisión, de una concisión, incluso de una frialdad, ¿no? A la hora de nombrar las cosas. Yo me enamoró, pues yo había leído algunas novelas suyas y lo seguí pues prácticamente hasta su muerte, bueno, hasta el punto de ser ocasionalmente director de una tesis. Tú has dicho lo de la fotografía, ¿no se incluye en su reportaje? ¿Qué pasa con todo ese repertorio? Porque eso forma parte, es decir, lo mismo que Goytisolo hace una investigación sobre el mundo musulmán en guerra, ¿no? Sí. Tú haces una investigación sobre Goytisolo, pero utilizando procedimientos parecidos, ¿no? Cuéntanos. Totalmente, mira, es que realmente la parte en la que hablamos de la fotografía que aparece en la tesis, ¿no? Lo contamos ahí, pero lo hemos dejado para una segunda investigación que era la que ha estado en marcha en los últimos tiempos, ¿no? Aquí os cuento que en el año 89 Goytisolo dona la mayor parte de su archivo personal, que eran manuscritos de sus novelas, los manuscritos de sus reportajes, recortes de prensa, porque guardaba todos los recortes de prensa que se publicaban sobre su obra, y las fotografías que había tomado hasta ese momento en diferentes partes del mundo y en España, la dona a la Diputación Provincial de Almería. Entonces he ido a la Diputación Provincial de Almería, esa fotografía y esos recortes están catalogados, en internet lo podéis ver, que está un catálogo bien detallado con el contenido. Lo que pasa es que no está digitalizado, no se puede consultar, tenemos que ir en persona allí, solamente sabemos la referencia de lo que hay, ¿no? Entonces, fui a Almería, escaneé, fotografié todas las fotos que hay allí suyas, que están archivadas, los negativos, algunas diapositivas, en carpetillas con su letra a mano, ¿no? Turquía, Capadocia, Uzbekistán, etcétera, ¿no? Con la idea de poder hacer una selección y poder algún día publicar un libro con sus fotografías o un libro, mejor aún, con sus textos periodísticos y al lado las fotografías que hacen referencia a los pasajes de esos textos en concreto, ¿no? Es una parte. Luego, a partir del año 89 en adelante, ese otro archivo que fue generando, ese otro archivo personal, lo vendió, sino lo vendió al Ministerio de Cultura. Ella estaba pensando en su muerte, quería dejar una donación a sus hijos adoptivos marroquíes, ¿no? Los sobrinos de su pareja Mohamed, ¿no? Su otra pareja. Entonces lo vendió, creo que fueron por 110.000 o 120.000 euros al Ministerio de Cultura. Ese material grandísimo, que tiene que ser muy interesante, que son las fotografías de sus reportajes de guerra en Sarajevo, en Chechenia, en Argelia, etcétera, más sus otros manuscritos de novelas de los años 90 y posterior hasta cerca de su muerte, se metieron en unos cajones en algún lugar del Ministerio de Cultura, supuestamente del Archivo General de la Administración. Tal que el año pasado, preguntando al Archivo General de la Administración, insistiendo, bueno, ¿dónde está este archivo, este fondo que se vendió ya hace casi 10 años? Bueno, no sabemos. Ah, espere. Un agujero negro. Entonces, gracias, ¿no? Para algo sirven las ayudas de viaje y de investigación que da la universidad. Para algo sirvió que yo fuera allí a Madrid a preguntar. Porque gracias a las preguntas que hice, se movilizaron y me dijeron, bueno, mira, vamos a decir de bajo cuerda, que ya lo hemos traído al Archivo Histórico Nacional, que está en Madrid, ¿no? El Archivo Histórico Nacional estaba en un almacén, allí ha estado cerrado durante 10 años, no se ha etiquetado, no se ha catalogado, estaba allí. Nadie ha preguntado por él tampoco, con lo cual no hay nada que reprochar porque no le ha hecho falta a nadie. Y ahora lo tenemos en el Archivo Histórico Nacional y ahora lo vamos a etiquetar, lo vamos a catalogar antes de ponerlo a disposición de los investigadores. Total, me fui a hablar con la directora y mira que me he enterado
me he enterado de que tenéis aquí... Bueno, ¿y cómo te has enterado? Bueno, porque papá soy periodista. Me he enterado de que está aquí. Pues sí, es verdad, está aquí, pero mirad, es que no lo puede divulgar, es que acaba de llegar, nos ha llegado ayer precisamente, y lo tenemos que catalogar antes de ponerlo a disposición. Cuando pasen 2 meses, pregunta para ver si ya se puede acceder. Total, resumen, ese archivo, que yo considero que puede ser muy valioso, muy interesante, con sus cuadernos como de carnet de prensa rusos, ¿no? Acreditaciones, su fotografía, todo eso que es inédito completamente, pues está allí guardado. Entonces, el objetivo mío es volver allí, estudiarlo, escanear esa parte y completar las fotos que ya sí que he estudiado, que son las de Almería. Si queréis podemos hacer un inciso y os enseño alguna foto. Sí, pero déjame que te pregunte una cosa que estoy aquí rabiando. Sí. Y ahí en ese fondo bibliográfico, por ejemplo, están las cartas. Claro, ahí... Porque ahí sí que hay un material de verdadero. Tiene que haber cartas seguro. No lo sabemos exactamente porque ha habido solamente algunas menciones cuando se hizo una exposición a su muerte, cuando le dieron el premio Cervantes, antes de morir, hicieron una exposición sobre su vida y ahí sí sacaron alguna foto, algún documento de su archivo. Entonces, a partir de ello me enteré de que estaban las fotos allí. Pero a cartas no dicen nada, pero tienen que estar allí obligatoriamente. Porque toda esta gente practicaron el epistolar, de manera hiperbólica, ¿no? Sí, y además, bueno, algo que te interesa a ti, porque es tu negociado principal. A ver en qué lío me va a meter. El boom de los escritores latinoamericanos. Que bueno, yo sé que me ibas a preguntar, pero me adelanto, ¿no? que esto es muy interesante porque es que siempre tendemos a ver a los escritores, estudiar a los escritores, ¿no? Como estrellas aisladas en el firmamento, ¿no? Y yo creo que ese enfoque, que está muy bien, pero tenemos que completarlo y verlos a los escritores como un nodo de una red, ¿no? Y entonces hay que entender la literatura como un fenómeno social que se entiende a través de las interacciones entre esos grandes nodos, esos grandes maestros, sus seguidores, sus lectores, las lecturas que tuvieron ellos, sus fuentes, el contexto histórico, la recepción que tuvo, todo eso, ¿no? Como bien sabéis vosotros, que lo hace mucho más interesante, mucho más social y mucho más dinámico. Entonces, él, en ese contexto de sus redes, él estaba muy bien situado en el panorama editorial internacional y mundial, porque era amigo íntimo pues, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, aunque luego se separó de él a raíz del conflicto por el caso Padilla, ¿no? de Cuba, ¿no? Y se distanciaron por... el encantamiento inicial de Juan Goytisolo se trastocó en distanciamiento cuando se dio cuenta de que se había convertido, entendió en una dictadura. Ese distanciamiento de García Márquez, íntimo amigo de Mario Vargas Llosa, José Donoso, en fin, Puig, lo que queráis, pues los podemos mencionar, ¿no? Entonces estaba en contacto con ellos permanente y ayudó mucho también a su difusión. O sea, en ese sentido era generoso en el sentido de difundir o ayudar a introducir a esos autores en Francia, ¿no? Que era donde él tenía más predicamento, ¿no? Y hay una cosa interesante también, que vuelve a traernos al mundo del periodismo, que es que García Márquez y Mario Vargas Llosa han sido grandes periodistas, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? De hecho, que Gabriel García Márquez no sería el gran novelista que fue, el gran escritor, si no hubiera sido previamente o paralelamente un extraordinario reportero. Se consideraba reportero por encima de todo. Él se consideraba que el mayor grado de la escritura era ser reportero. Y a partir de ahí iba decayendo hasta ser director de periódico, a lo mejor, ¿no? Decía él, bromeando, ¿no? Y Vargas Llosa también hizo reportajes en Palestina, por ejemplo, o en Irak, ¿no? O sea que eso nos une el tema, ¿no? Magnífico. Si queréis, no, pues, si os parece, ¿no? Hacemos un inciso para enseñaros alguna foto, porque estas son las fotos que hizo Gervasio Sánchez. ¿Es grande o no sé? Bueno, las tenemos ahí, pero ellos son. Nosotros ahí. La vemos de aquí, ¿no? Pero de aquí la podéis ver y bueno, de ahí la podemos ver. Y de aquí Perfecto, sí. Para que lo podáis ver vosotros. Esta foto la hizo Gervasio Sánchez, el gran fotoreportero. Estas fotos prácticamente eran inéditas hasta que las publicamos en el libro. Vienen aquí como hago publicidad ahora de las grandes bondades del libro. Una de ellas es la carpetilla con fotos en blanco y negro y color de Gervasio. Entonces son fotografías de esa primera estancia suya en Sarajevo de julio del 93. Él está allí lo vemos ahí, ¿no? Voy hablando por ahí. Aquí, este era
su traductora, Alma, que era una sefardita de Sarajevo, los sefarditas, los que hablan el castellano antiguo, que hablaban los antiguos judíos españoles expulsados en el conjunto del 92. Y él con el chaleco. Con el chaleco antibala, porque explicaban a los periodistas que es que le obligaban Naciones Unidas a que usaran chaleco antibalas para poder montar en los aviones con los que se podía entrar en Sarajevo. Sarajevo, recordamos, que estaba cercado desde el año 92 hasta el 95, estuvo sitiado por la fuerza serbia, Serbia y el ejército yugoslavo, y entonces solamente se podía entrar o salir con esos convoyes, o por tierra o por vía aérea, de Naciones Unidas. Su conductor y otro hombre que estaba allí en el cafetín, con Susan Sontag, ¿no? La escritora neoyorquina, gran experta también en el mundo de la fotografía, allí en Sarajevo. Tiene ese libro que se llama Ante el dolor de los demás. Ante el dolor de los demás, ¿no? Que hace un análisis muy profundo sobre la relación entre la fotografía y la guerra y el dolor ajeno, en fin. Lo tenemos aquí a ellos dos. Esto fue en el camión blindado en el que llevaban a los periodistas y a los trabajadores humanitarios desde el aeropuerto de Sarajevo hasta el centro, ¿no? Cuando ya se alojaban en el hotel Holiday Inn, pues él iba allí con otra gente que hubiera llegado en ese día, al lado de una foto que le hicieron con un cartel de Jean Genet, que era su gran amigo del alma francés, ¿no? Uno de los representantes de la literatura del absurdo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y muy crítico con la sociedad de su época, ¿no? Pues hablando con una señora por la calle en Sarajevo. Claro, iban apurados. Fijaros que en aquel momento, pues la gente tenía que... a lo mejor era una mañana tranquila, pero cuenta en su reportaje, lo cuenta, que había otras mañanas en las que se batían récords de lanzamiento de bombas y de granadas, ¿no? Desde las montañas circundantes, o por francotiradores que estaban en edificios a muy poca distancia, ¿no? Entonces, la gente arriesgaba la vida y la perdía para ir a buscar comida, para ir a buscar... Igual que lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, ¿no? Pues nada, hablando con ella, con la señora que iba a buscar agua. ¿Y quién le está haciendo las fotos a él ahí? Gervasio, estas son todas fotos. Todas esas son de Gervasio. Todas son de Gervasio Sánchez, que lo acompañó esos días. Aquí eran, pues, recordamos que poco después de que acabara la guerra, en 96, me hice amigo en Nápoles, estaba yo de Erasmus en Nápoles, y mi compañero de piso que había llegado, estaba el chaval Mustafa muy traumatizado, luego ya se fue recuperando. Él había sido soldado en las tropas bosnias, milicianos bosnios, ¿no? Unas tropas ya civiles, ejército bosnio que se había creado para resistir ese asedio, y él pues había visto morir, Mustafa, este compañero, había visto morir un montón de chicos de su edad, que eran estudiantes, ¿no? Me acuerdo que el padre de él era el decano de la Facultad de Física de Sarajevo, y la compañera del padre en la Facultad de Física de Sarajevo era Silvana Placic, que era la presidenta de la entidad Serbo-Bosnia, era una de las líderes ideológicas de las fuerzas serbo-bosnias que estaban sitiando. ¿Sabe? Imaginaros cómo en el contexto de un grupo de amigos o de colegas, ¿no? de facultad, estalla la guerra y unos acaban en un lado, otros en otro, matándose, ¿no? Bueno, pues me contaba Mustafa, ¿no? Que muchos de sus amigos habían muerto y que habían tenido que abrir cementerios improvisados cerca del estadio, ¿no? Que había sido usado para la Olimpiada de Invierno ocurrida unos años antes. Habían tenido que abrir cementerios improvisados pues, en los parques, los jardines, y este era uno de ellos, unos cementerios improvisados con las lápidas, ¿no? de la población, en gran parte musulmana, lo tenemos ahí, ¿no? ¿Y han quedado ya como cementerio? Sí, han quedado como cementerio. Bueno, por ejemplo, en el caso de la matanza de Srebrenica, que ocurrió fuera de Sarajevo, ¿no? en el enclave de población mayoritaria musulmana, que fue la mayor matanza después de la Segunda Guerra Mundial, pues en ese caso todavía siguen exhumando hombres y chicos jóvenes fusilados de hasta 14 años, ¿no? Que los asesinaron en el julio del 95. Por cierto, que él fue en el año 95 porque él volvió. Esto es muy interesante. Él no desconectaba de los lugares, no hacía un reportaje, decía ya me cuelgo una medalla, ¿no? He cubierto la historia, me puedo ir No, él mantenía el vínculo y quería volver. A Sarajevo volvió durante la guerra en 3 o 4 ocasiones, la última de ellas en el año 95, y ahí realiza una de las primeras entrevistas a uno de los supervivientes de la matanza de Srebrenica.
con lo cual es un documento de valor internacional en ese momento, ¿no? Pues sí, sigue entonces todavía hoy, cada mes de julio, pues siguen enterrando a los nuevos exhumados, a los que han conseguido identificar y entregar los restos de la familia, ¿no? O sea, que son heridas que siguen muy vivas, 30 años después, porque siguen todavía sacando... Es un tema que, como exactamente, que se relaciona con lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que lo que pasa es que en Serbia, en Bosnia, las exhumaciones ocurrieron inmediatamente a continuación del final de la guerra, con la ayuda de Naciones Unidas, con un proceso internacional abierto, en fin, que se llamó un tipo de cortapisas, ¿no? Y en España, pues, como bien sabemos, ha llevado 70 años, 80 años, en muchos casos, pues comenzar a abrir esas fosas comunes, que son las fosas comunes similares a las de Sarajevo o de cualquier otro conflicto, ¿no? Lo vemos ahí, estas tumbas que son muy recientes, ¿no? Como la vemos que están, pues podría haber sido del día anterior, ahí con su traductora, aquí en la avenida principal, ¿no? Vemos que los edificios destruidos, la línea del frente estaba muy cerca, los tranvías. Yo estuve allí en Sarajevo, justo cuando después de Srebrenica, eso es un poco el detonante para que la comunidad internacional reaccione finalmente. La OTAN ataca finalmente unos meses después a las posiciones serbias que estaban alrededor de Sarajevo y ya se fuerzan los acuerdos de Dayton y ya se llega por fin a la paz, ¿no? Entonces, unos meses después, aprovechando el contacto con mi amigo Mustafa, acordad que lo dejé en Erasmus, en Nápoles, pues mi amigo me dice, mira, yo digo, yo quiero ir a Sarajevo, y me dice, quédate en mi casa, quédate con mi padre, me da la dirección, en aquella época pues no había ni WhatsApp, ni nada. Tú vete para allá, esta dirección, y pregunta. ¿Verdad? Me presenté allí, inmediatamente la gente me acogieron, y estuve recorriendo todos estos lugares y acordándome de estos reportajes que yo había leído de Juan Goytisolo unos meses antes o unos años antes, durante este tiempo, ¿no? Y estuve en todos estos sitios, ¿no? Ahí. Yo digo, aquí lo tenemos fotografiando. Entonces, a mí lo que me interesaría es ver esta instantánea que tomó él en este momento. ¿Qué estaba fotografiando? Claro que estaba fotografiando, porque luego además en sus crónicas lo menciona muchas veces. ¿Sí? Saco la cámara, me fijo en tal. Entonces yo querría casar esas imágenes con esas menciones que hace en los textos. Yo digo que él lo usa como cuadernos de notas porque en ningún momento tampoco presionó él para que sus editoriales publicaran un álbum de fotos. Y sus fotos no tenían un afán estético de que fue una obra de arte fotográfica. No, es un cuaderno de apuntes y por eso tiene mucho interés. Porque cuando hacen fotografía sin mayor pretensión, muchas veces eso dice más. Dice más, sí. Bueno, aquí son aquí está la biblioteca famosa, la biblioteca de Sarajevo, que él acuñó, usó el término memoricidio, que lo ha usado más veces después, ¿no? En sentido relacionado con genocidio, cuando se destruye el acervo cultural de una comunidad. Pues aquí es que estaban alojados los manuscritos incunables, en fin, la memoria de Sarajevo de siglos que quedó en gran parte destruida, ¿no? Y ¿Esa es la foto de la portada? Esta es la foto de la portada, ¿no? La tenemos aquí. Impresionante. La foto impresionante. ¿Y eso tú sabes si eso lo han reconstruido? Sí, lo han reconstruido, la han reconstruido, se puede visitar, han vuelto a meter allí documentos, libros, o sea que eso, felizmente, tenemos esa, y si queréis, si tenemos tiempo todavía... Sí, el que tú quieras, Eduardo, no pesa ninguna. Si tenemos tiempo, os enseño una pincelada, esto lo enseño aquí en Petit Comité. Porque ¿Apagamos la cámara o no? No pasa nada, porque esto forma parte del derecho de cita. Sin el derecho de cita no podemos... No, lo digo porque, como todavía estamos escaneando, ¿no? O sacando estas imágenes, que Juan Goytisolo la regaló al pueblo de Almería, o sea, la regaló a la sociedad española y a andaluza para que lo usemos los científicos, para que lo use la población, para que cualquiera vaya y nos vea. O sea, que no es nada tabú ni está escondido. Pero bueno, como yo todavía no sé cómo funcionan los derechos de autor, si la agencia Carmen Bancel tiene algo que decir ahí o no, pues bueno, yo lo voy a enseñar y que quede entre nosotros, ¿no? Que luego yo le voy a pasar alguna foto. ¿Por dónde viene la puñalada? Le voy a pasar alguna foto a Marta para que la incluya también, ¿no? Pero bueno, esto forma parte del derecho de cita y es muy importante que lo difundamos para dar también a conocer esa visión del Goytisolo reportero viajero que quería conocer otras culturas y que lo practicó, ¿no? El conocimiento del otro. Bueno, vamos pues a empezar por aquí, por ejemplo, con... Esta foto no es de él, vamos, la podemos usar también fácilmente porque estas se han visto más en otras exposiciones.
Son fotos que yo creo que probablemente, aunque no está identificada, la hizo su amigo Vicente Aranda, el gran director de cine, que fue quien lo acompañó para... primero Juan Goytisolo recorre Almería y Murcia con la idea de hacer el libro que se convierte en el gran libro de viaje, que es Campo de Níjar, pero él vuelve varias veces, aunque en el libro figure como un único reportaje, pero ahí está el arte del artista, ¿no? Que realmente son varios reportajes, varios viajes para formar uno solo, claro, para fundir uno solo. Entonces, en uno de esos viajes llama a Vicente Aranda para que haga las fotos. Esas fotos y el texto y un capítulo del libro se publicaron en la revista Destino, una selección de ellos. Entonces, esta foto yo no sé, pero supongo, puesto que forma parte del mismo paquete de fotos que guarda aquí en Almería, las tuvo que hacer Vicente Aranda. Pero no tengo seguridad, a lo mejor la hizo él. En el libro Señas de Identidad, que lo recomiendo mucho, uno de los grandes libros, novelas de Juan Goytisolo, uno de los arranques, uno de los capítulos muy importantes, cuando va describiendo desde Montjuïc, el castillo de Montjuïc, va describiendo Barcelona desde arriba, el puerto, el cementerio, las barracas. Entonces, nadie quita para que fuera él también el que las hizo. Claro. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, panorámica, ¿no? Esa panorámica. Bueno, aquí tenemos la vista de la gran Barcelona, ¿no? Que está ampliándose en aquella época tremendamente, como Madrid, como todas las grandes ciudades, como Sevilla también, ¿no? Sevilla, el polígono sur, el polígono norte, el polígono San Pablo. Nace en los años 60. Estos 60, 61, y poco después. O sea, que forma parte del mismo proceso de éxodo del mundo rural, del campo a la ciudad. Que es un fenómeno que ha marcado mucho a la sociedad española, ¿no? Y que marca todavía hoy porque España está deshabitada en su interior a raíz de este fenómeno. Pues tenemos ahí las barracas, ¿no? Que se ven, ¿no? Creciendo. Esta sí que de Vicente Aranda, forman parte de la fotografía, del álbum de fotografía para Campo de Níjar. Esa pobreza tan digna también, ¿no? Que es lo que le admiraba a él, ¿no? Porque no era una pobreza miserable, realmente. La sencillez, ¿no? de los pueblos por los que iba, los niños, los gitanos ahí en Campo de Níjar también, algún pueblo. Esta, bueno, aquí pega un salto. Esto en Almería, iba a decir, perdón. Esto es interesante, ¿no? Cómo la mente fusiona los lugares. Almería con Berlín Este. Qué fusión más surrealista, ¿no? Berlín Este. ¿Por qué lo digo? Porque esto en el año 82. Antes de la caída del muro, que esto es muy interesante, ¿no? Que si habéis visto la película Cielo sobre Berlín, ¿no? Claro. Wings of Desire de Wim Wenders, pues que está rodada unos pocos años después, pues retrata muy bien la foto suya que hizo en Berlín, retrata muy bien la atmósfera del Berlín de la época, la Berlín underground, todavía con las heridas y las cicatrices urbanísticas y humanas muy abiertas de la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante es que estuvo los dos lados. Él estaba becado por la República Federal, con el organismo DAAD, ¿no? Que es el organismo cultural del gobierno alemán. Grandes escritores han ido con esa beca a Alemania, pero fue también a Berlín Este, ¿no? Y aquí tenemos un día que había en Berlín Este, había los preparativos para una parada militar, ¿no? Para un desfile, y lo vemos ahí, ¿no? En el Berlín Este. Aquí lo tenemos en el Sáhara Occidental. Como sabemos, él se echó raíces en Marruecos. Y no sé si por afinidad por Marruecos, obvia, porque vivía allí, sentía el país como suyo, o realmente porque hicieron un análisis objetivo histórico del tema. Él fue contracorriente en España. Sabemos que en España la corriente dominante es pro-saharaui, ¿no? A favor del movimiento independentista saharaui. Pero él fue a contracorriente toda la vida y eso le valió unos palos tremendos, ¿no? Porque él defendía, al contrario, el punto de vista de la tesis marroquí. Él argumentaba que históricamente Marruecos, si había que descolonizar el Sáhara y adjudicarse a alguien, pues Marruecos tenía más cartas sobre la mesa por razones históricas, en fin, que él lo defendió y se llevó, ya digo, enormes críticas por ello. Entonces, en este caso, hizo un viaje con más periodistas al Sáhara durante la guerra. Recordamos que hasta el año 91, cuando ya se establece el alto el fuego entre el Polisario y Marruecos, el Sáhara Occidental está dividido por un muro de tierra que construyó Marruecos precisamente para evitar las incursiones del Polisario. Desde ese año 91 hay un alto el fuego que en algún momento, después de 33 años, puede saltar por los aires y producir una guerra nueva. Él fue al lado marroquí y estuvo con ellos. Esto fue creo que es en Egipto,
en sus reportajes para Alquibla, para la serie documental Alquibla. Él, hago un inciso también, como preparativo de la serie de televisión Alquibla, él hizo una serie de reportajes para El País Semanal. Se ha visto en la revista El País Semanal, los domingos del País, que es muy gráfica, ¿no?, con muy buenas fotos. Él hizo muchos reportajes que luego recogió en forma de libro en la serie de la Ceca a la Meca o Gaudí en Capadocia. Es decir, que esos reportajes para El País también le dio fruto, los usó forman parte de su catálogo periodístico, ¿no? Esto es la ciudad de los muertos, allí en El Cairo, ese barrio que está hecho, imbricado dentro de los mismos panteones del cementerio, ¿no? Donde hay gente que vive, increíblemente, vive los panteones con familiaridad íntima con los fantasmas, con los restos de los difuntos, no hace ruido, ¿no? No hace ruido y se está allí. Esto en Uzbekistán, en la grabación de Alquibla. Esto de joven ahí, como haciendo el trabajo de recopilación de información para Campos de Níjar. Otra vez en Almería, ¿no? En Almería, desde Almería. Esto está saltando un poco la foto, pero bueno, sirve para mostrarlo. Mira, en Almería también, aquí hizo otro viaje con Simone de Beauvoir, y el que era el amante de Simone de Beauvoir. Estos ya entramos en el capítulo sección crónica social, Papel cuché. Nelson Algren, ¿o qué? que forma parte de la realidad. Y es muy digna, es muy digna esa parte de la realidad, el papel cuché o las relaciones sentimentales. Nelson Algren no es. El amante de Nelson Algren no. Es Nelson Algren, Claro. correcto, el gran novelista, eso que tú lo conoces, que es de tu negociado. Eso lo conozco yo. El gran novelista, un muy gran novelista norteamericano. De Chicago. Nelson Algren, de Chicago. Yo voy a tener que dejar de estudiar tanto y leer más prensa al corazón. Aquí me habéis sacado un cuerpo de 20 años. Bueno, pues- Nunca me había visto. Esto ya leo todo. Pues Nelson Algren es Simone de Beauvoir, la grandísima escritora francesa, filósofa, compañera de Jean-Paul Sartre. Pues estaba con Goytisolo y él estaba enseñando, esto es muy cerca de la entrada ya, creo que por Pechina, ya en el desierto de Tabernas, enseñándole al fondo pues la entrada hacia Almería, ¿no? Luego, en su faceta como reportero, a él le encantó y hizo un reportaje para El País Semanal e hizo uno o varios capítulos para la serie Alquibla, La lucha turca. Y esto entronca pues con la fascinación obvia por la estética de la lucha, de los cuerpos imbricados, El cuerpo ¿no? masculino también, ¿no? Y el homoerotismo suyo, ¿no? Él tenía una gran fascinación como homosexual que era y además declarado con gran valentía en tiempos en los que podía costarte la vida o física o el ostracismo, pues le gustaba mucho esa fascinación, ¿no?, por los cuerpos varoniles, orientales, o su tipo decía era el hombre, el varón árabe, musulmán, turco. Bueno, y él lo definió muy bien, ¿no?, en su autobiografía, ¿no?, en Coto Vedado y de Taifa, que son unos libros autobiográficos que poca gente tiene ese nivel de apertura o de confesión, ¿no?, donde habla incluso Contarlo todo, ¿no? Sí. de los abusos sexuales que sufrió por parte de uno de sus abuelos, ¿no?, de niño en la casa familiar. O sea, un grado de honestidad o de confesión en público muy grande, ¿no? Pues tenemos esas fotos de las luchas turcas, ¿no? La ciudad de los muertos también, ¿no?, el barrio del cementerio en El Cairo, habitantes de ese cementerio del Cairo. Estas son fotos del barrio viejo de Jerusalén. Y esto nos trae al tema que tenemos sangrante hoy día y desde hace tanto décadas y siglos, ¿no? El conflicto de Israel y Palestina. Bueno, pues esto fue en la ciudad vieja, son fotos suyas, estas sí que son fotos suyas, están los negativos y está en la carpetilla allí en Almería, que sí lo he podido ver. Y ahí grabó uno de los primeros capítulos de la serie Alquibla, fue un capítulo dedicado a la intifada en Palestina. Estamos en el año 87, 88, 89, esos años, que es cuando comienza una de las intifadas, de las muchas que ha habido después, de las muchas revueltas. Las piedras contra los tanques. Las piedras contra los tanques, ¿no? Y pues tenemos esas imágenes de ambiente en la ciudad vieja. Aquí en Jerusalén, ¿no?, con la mezquita, una foto muy bonita porque además muy clara, muy nítida. Esta foto se podría publicar perfectamente, porque frontal. La foto de los controles que siguen hoy, los controles establecidos por la policía y el ejército israelí
para acceder, para que los musulmanes accedan a la explanada de las mezquitas, ¿no? Y puedan rezar allí. Bueno, para dar una idea del nivel de seguridad, de control, ¿no? que existe, ¿no? Los fieles musulmanes que llegan allí para el rezo. Aquí el muro de las lamentaciones, ¿no? El otro punto de vista, otra de las tres grandes religiones que están allí, ¿no? Los judíos rezando, ¿no? Al pie del muro, ¿no? La ruina del antiguo templo de Salomón. Una vista general, una buena vista, porque con el templo, los edificios, las esplanadas, los fieles yendo allí a rezar. Estas son fotos que hizo en Puerto Rico, que también estuvo en Estados Unidos, en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico, en Estados Unidos, que estuvo allí viviendo en California y en Nueva York durante mucho tiempo, en La Joya en California y en NYU, daba clase en NYU, en otro sitio. Dio clase durante mucho tiempo, como en los 70 sobre todo, como profesor de literatura española. Bueno, pues aquí le interesaba mucho, esto me da pie para una nota interesante, le interesaba mucho el mundo afrocubano o afrocaribeño, por una razón que tiene que ver con su propia familia y con un cargo de conciencia hereditario a lo mejor. Y es que la familia Goytisolo, que es de origen vasco, ¿no? Pues, pero ya cuando estaban arraigados en Cataluña, emigraron a Cuba y allí hicieron fortuna con los ingenios, es decir, las fábricas de azúcar, fábricas azucareras. Y allí tenían esclavos negros. Entonces, es muy interesante porque existen cartas de su abuelo en la que se refiere a que contiene hijos, hijas ilegítimos, ¿no? Se refiere por su nombre a los esclavos. Hay todo un submundo de esa relación entre el Goytisolo abuelo, la familia, y los trabajadores esclavos suyos, ¿no? Entonces, esto le impulsó también a tomar partido por la Revolución Cubana, cuando al principio él lo ve como una oportunidad para hacer justicia, sobre todo con la población negra, con los analfabetos, etcétera, ¿no? Y él toma partido claramente, ¿no? En defensa de la revolución, y él lo ve también como una oportunidad para hacer justicia también por parte de lo que le tocaba por parte familiar, ¿no? Entonces, ese interés por lo afrocubano, la herencia africana, está siempre también muy presente en su obra. De hecho, él escribió uno de sus grandes reportajes también, aunque él luego lo dejó un poco aparte, porque como se avergonzaba de haber colaborado, haber pregonado, haber sido difusor, propagandista de la revolución, y luego ya rompió con ella, cuando vio que se estaba convirtiendo en otra dictadura en gran medida, pues se llama un reportaje que se llama Pueblo en Marcha, un reportaje sobre la revolución, que lo publicó además en la prensa, en la revista, en el órgano del Ejército Revolucionario Verde Olivo, creo que se llamaba la revista, ¿no? Entonces lo publicó por entrega y luego apareció en forma de libro. Y luego también aparecen sus obras completas, que se publicaron en Galaxia Gutenberg, ¿no? En los años, a partir de 2008, 2010, etcétera, aparece también recogido, ¿no? Pero él nunca ha hecho campaña por ese libro, por el Pueblo en Marcha. Ahí hay una cosa muy curiosa, que lo estudió un compañero del departamento, Pablo Sánchez, ¿no? Sí. En un libro que se llama Liturgias Utópicas, donde él rastrea cómo hay toda una serie de escritores que abrazan efusivamente la revolución, pero que sobre todo a raíz del caso Padilla, ¿no? Claro. En el año 72 se distancia, rompen, y entonces ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, en Señas de Identidad hay un capítulo dedicado a Fidel Castro, al que llaman Caballo por sus dimensiones. Es una recreación no solo física, sino también moral del personaje, es una etopeya, es un recurso clásico, ¿no? Y lo que hace es que Goytisolo lo que hace es que quitar capítulos, ¿no? Es decir, que la edición que tenemos no es la original porque falta un capítulo. Pero lo mismo hace, por ejemplo, Caballero Bonal en sus poemarios, que hay poemas dedicados a Fidel y en sus obras completas todo eso se va limpiando, va desapareciendo, ¿no? O sea, se produce esa relectura sobre su propia obra, ¿no? Es curioso porque al final de su vida, en algún artículo en El País, donde con ocasión de alguna efeméride o algo sobre Cuba, él introduce algunos matices y resalta que él está en contra de cualquier tipo de totalitarismo, sea de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo o de centro, ¿no? Pero no reniega, y quiere decir que él no reniega del apoyo que dio en su momento a los valores sociales, humanos de la revolución y a la gente que conoció
Entonces él se esfuerza porque no lo quieran usar a él para dar la vuelta y atacar lo que él considera que sea atacable, ¿no? Entonces me parece también interesante, ¿no? Esos matices últimos que sí. Sí. Bueno, pues vea, paso por eso también en Puerto Rico, que la foto es muy bonita. Esta foto es de postal, pero se puede publicar como portada de algo. Una batalla de gallos, que aquí en España están prohibidas, ¿no? Sí. En alguna vez hay noticias que se lee aquí en España, en pueblo, ¿no? En Morón, No, en mi no sé pueblo, dónde. en mi pueblo las hay, pero Exactamente. todo clandestino, una barbaridad. O sea, que forma parte del mundo clandestino, porque esto es interesante, ¿no? Porque quiere decir que le interesa el mundo de lo marginal, de lo popular, de lo que está ahí entre lo aceptado o no. Entonces él se va a las peleas de gallos de allí de San Juan. Esto ahí subido al muro, ¿no? Un observatorio que había, ¿no? Esto es el muro de verdad, cuando estaba en vigor el muro de Berlín, y te mataban si te cruzabas, si intentabas saltar, ¿no? Pero había un muro donde desde el lado oeste podías asomarte, más o menos, ¿no? Está asomado ahí al muro de Berlín. Estos son soldados de la Berlín, de la Alemania democrática, de Berlín comunista, de Alemania comunista, en los preparativos de ese desfile. Erich Honecker. Exactamente, Honecker, exactamente. Aquí murales en el lado oeste, pintadas en el muro. Estas ¿no? imágenes de los edificios ocupados, ¿no? De los edificios underground. Mucha gente joven, eso me lo ha contado gente que se fue en aquella época, amigos míos italianos, que dicen, mira, es que mucha gente joven de la esfera underground, artistas, tal, nos íbamos o se iban a Berlín oeste, en aquel momento porque teníamos que huir del servicio militar obligatorio en Italia o en otros países. Y allí te dejaban ir. Incluso te daban alguna ayuda de alojamiento para que te quedaras. ¿Por qué? Porque había mucha despoblación. No tanta gente quería vivir en Alemania oeste, aunque fuera la Alemania capitalista, ¿no? Porque estaba rodeada. Claro, tenías que viajar desde la Alemania del oeste hasta Berlín, tenías que ir a atravesar a través de una autopista que atravesaba la Alemania oriental hasta llegar a la isla que era Berlín occidental. Es como lo que será Gaza cuando en el futuro, no sé cuándo, comuniquen con una autopista, una carretera, Cisjordania con Gaza. Pues tendrás que ir ahí por una carretera cerrada con alambrada. Imagínate, nadie quería ir allí, muy poca gente. Entonces, los evadidos, ¿no? Los objetores de conciencia o los grandes artistas underground se iban para allá. Entonces, era un momento de efervescencia, ¿no? Que lo retrata muy bien Wim Wenders en aquella época de la película, ¿no? David Bowie, ¿no? Y David Bowie, claro. David Bowie, totalmente. Exactamente, con Iggy Pop. Entonces, aquí este era el apartamento suyo que le cedió, me imagino que le cedería el DAD, ¿no? El Servicio de Cultural Alemán. Mira, estuvo allí en de Ikea, sí, muy alemán, ya para aquella época es intemporal. Tú dices que esta foto está hecha en el 82, o te digo que la hemos hecho ayer con los muebles de Ikea, y tú dices que sí, que son de ahora. De Ikea, ¿no? ¿no? El diseño alemán atemporal. ¿No? El ambiente, ya digo, el ambiente joven de Berlín de aquella época, ¿no? Tan vivo. Esto es una foto que se me ha colado aquí, que era la casa suya de Marrakech. Y aquí creo que al fondo parece, creo que es Mohamed, su compañero, ¿no? Una casa grande. Aquí, ya digo, subido en el muro. Y todo esto son fotos de la Estas son fotos que son de Almería, que son las que se pueden ver a fecha de hoy. ¿No? Entonces, pues aquí se ve en Berlín la destrucción. Hoy, si vais, cuando habéis, muchos de vosotros habéis estado en Berlín recientemente, seguro, lo que era Alexanderplatz, la Alexanderplatz de antes de la Segunda Guerra Mundial, de la novela. Dublin, ¿no? Después quedó completamente arrasada, pues más o menos como esto. Hoy en día, si vas allí, pues está el edificio, los rascacielos, ¿no? Y el de Sony, ¿no? El edificio pues todavía en ese momento se ven esas cicatrices urbanas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El ambiente de los conciertos allí también en Alemania, la época. Aquí, muy interesante, ¿no? Este es su compañero. Aquí también lo acompañaría en un viaje. Los carteles, ¿no? También en turco, sí, en varios idiomas, porque había población turca muy importante. Claro. Para decir que entras, sales, en fin, para que no te pierdas. Günter Wallraff. Exactamente, Günter Wallraff, ¿no? el gran periodista, cabeza de turco, exactamente. ¿No? Pues aquí tenemos una pincelada de esa comunidad turca, de la que él habló mucho también
sus reportajes, ¿no? Él escribió un reportaje durante su estancia en Berlín, escribió un reportaje en El País hablando de la Guerra Fría, de ese ambiente de Guerra Fría en el 82 en Berlín. Con lo cual estamos viendo que al final aparece la descolonización africana. Él estuvo en Argelia con el gobierno argelino, invitado cuando el proceso de independencia, ¿no? Invitado por el gobierno argelino. Estuvo en el conflicto palestino y ha ido y ha vuelto varias veces a Israel, a Palestina. El conflicto de la Guerra Fría. Es decir, que la Revolución Árabe, en fin, todos los años 90, con las grandes guerras provocadas por la caída del Imperio Soviético, ¿no? Y el surgimiento de los movimientos nacionalistas o ultranacionalistas de etnias que querían, o nacionalidades que querían ser independientes. En fin, todos los conflictos, grandes conflictos de todas las décadas, aparecen reflejados en buena medida en su obra, en su vida, ¿no? Aquí en algún viaje por Turquía. La estética. Esta foto muy bonita también, esta foto suya también muy bonita, con ese tono sepia, ¿no? Desvaído, de su primer viaje a Turquía. Él descubrió el mundo oriental también cuando va a Turquía y escribió muchísimo, escribió un libro dedicado específicamente a Turquía y a los libros de viajes que se han escrito sobre Turquía. Antes de las telenovelas. Antes de las telenovelas, exactamente, que es un gran destino, ¿no? Y hay vuelos directos hoy. Fíjate lo que han cambiado las cosas, lo difícil que era viajar en aquella época y lo cercano que es hoy en día. Y Turquía a lo mejor acabará entrando en la Unión Europea. El ambiente del puerto, también foto, que aunque un poquito desvaída, pero también tiene el encanto, ¿no? del ambiente del puerto, en Estambul. Los militares. Él tenía también una fascinación, creo yo, por el mundo militar. Él había sido militar, aunque fuera de servicio militar, cubrió muchos conflictos. Como le pasa a García Márquez con el abuelo. Exactamente. Yo estaba pensando en que interesante sería en algún momento relacionar la labor de la escritura con la fotografía en tantos escritores, ¿no? En tantos escritores. Porque también en su diario de Cuadernos de Irak, Vargas Llosa va con la cámara, pero sobre todo Rulfo. Hay la foto que está con Simón de Beauvoir desde arriba, una loma, y está viendo ese paisaje desértico. México. Rulfo, hay una foto de Rulfo que es prácticamente igual. Pues sí, pues se podría hacer un libro, efectivamente. Los escritores fotógrafos. Juan Rulfo sería un capítulo. Otra manera de contar, ¿no? Exactamente. Y en Estambul, ¿no? Aquí en el bazar, ¿no? De Estambul. Esto en la Capadocia, también, que también aparece en uno de sus reportajes para El País, y en su libro, y en Alquil, en la serie de televisión. ¿No? Ese mundo fantástico, excavado en la roca, ese mundo troglodita, de los cristianos antiguos. Ese tipo de programas que desaparecieron también, ¿no? Bueno. Porque Antonio Gala tenía Las Piedras Hablan, creo que se llamaba. Sí. Julio Llamazares también tuvo su programa de recorrido y todo eso como que ha desaparecido. Pues eso es una buena... me lo pregunté yo el otro día. Digo, es verdad que qué cantidad de programas de una calidad excelsa había en aquella televisión española de aquella época. No digo que no los haya ahora, que también los hay muy buenos. Pero también es verdad que hoy me he dado cuenta que mucha gente joven se está yendo a YouTube. Y hay gente que se ha creado su canal y programas muy buenos como estos, documentales, pero los publican en YouTube al margen de las cadenas tradicionales, ¿no? Hay un alumno que es un joven, un reportero, que lo ven todos mis alumnos y lo veo yo también, que no lo conoce mucha gente fuera de esas redes, pero que tiene 4 o 5 millones de seguidores, Lethal Crisis, que va viajando por todo el mundo a los lugares más peligrosos y cada programa que publica es 1 millón de visualizaciones. Entonces, es verdad que no existen programas de esa calidad hoy en día, es muy difícil que lo tenga, que lo haya. Y yo creo que tendría su público. Lo bueno es que están disponibles en televisión a la carta. Claro. En televisión a la carta ponéis Juan Goytisolo al Qibla y te aparece la serie completa. Pero es verdad que algunas veces se echa de menos, programas de ese nivel intelectual, ¿no? En la Capadocia, sí, la erosión de la... Esto en el Sáhara Occidental, ¿no? Cuando viajó allí con el ejército de Marruecos, soldados marroquíes, oficiales, aquí también en el Sáhara Occidental, ¿no? Con ejercicios militares, aquí son fotos de rodaje, ¿no? Esto sería un grupo, un club de baile o de danza, creo que era en Estambul,
esto era en Gardaya, en Argelia, que también grabó hoy un capítulo. Ves que al final en todos los viajes que hacía volvía. En Argelia estuvo en la revolución, al principio, la independencia. Luego vuelve para el Alquibla, vuelve para cuando la guerra civil. O sea, mantiene el vínculo, que eso es interesante, mantiene el vínculo con los temas, con los pueblos, con los conflictos. También en Gardaya, en Argelia. Bueno, y ahí, si queréis, pues lo podemos dejar para no alargarme más. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues yo creo que podemos darle la palabra al público, ¿no, Nacho? Por si queréis preguntar o comentar algo. Hay que aprovechar que tenemos aquí a Eduardo, que es una verdadera eminencia en este tema. Ahí hay una... Sí. Eduardo, excelente charla. Yo tenía una pregunta acerca. Me fascina muchísimo el tema de reportajes, supongo, porque me viene de familia y de la forma de la que tuve que emigrar. Y siempre me ha fascinado un poco cómo combaten los reporteros sin miedo, porque estas personas siguen siendo humanos, siguen siendo, lo vemos aquí, toman fotografías, van a analizar el peligro. ¿Cómo hace el reportero para vencer ese miedo de ir de donde todo el mundo huye? Bueno, esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué a España le cuesta tanto cerrar con una memoria histórica correcta, cerrar las heridas que se fue con el franquismo y con la guerra civil? Muy bien. Muchas gracias y gracias por venir. Tienes un gran ejemplo sentado a tu lado, mi amigo Jairo Valencia Gómez, que Jairo sabe perfectamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de enfrentarse al miedo y superarlo, ¿no? Porque Jairo, pues, amigo, compañero que está aquí también, que te agradezco mucho tu presencia, tuvo que salvar la vida in extremis porque estaba amenazado de muerte y iban a matarlo y iban a por él en Colombia. ¿No? Si me permite que lo cuente, ¿no, Jairo? Que lo mencione. Y consiguió aquí refugio en Sevilla, ¿no? y en España. Total, que yo creo que digo la verdad si digo que al final el miedo, lo que es común a todo el mundo, el miedo mayor es cuando te enfrentas a un viaje antes de ir. O sea, lo más difícil es tomar la decisión de ir a un sitio. ¿Por qué? Porque al principio todos son fantasmas. Magnificas los problemas o los reales o imaginados que te vas a encontrar. Todo lo malo que te pueda ocurrir, piensas que te va a ocurrir. Con lo cual te paraliza. Entonces hay que vencer ese miedo que es paralizante, razonarlo y una vez que lo has racionalizado, lo has dimensionado, pues vas. Y cuando vas al sitio ya sobre el terreno y te pones en manos de la gente, confía en la gente del lugar, en los periodistas locales del lugar, como mi amigo Jairo, entonces te sientes seguro. ¿Por qué? Porque ellos mismos te van diciendo por aquí puedes ir, por aquí no puedes ir, te van protegiendo. Es tu mejor chaleco antibalas, mejor que un chaleco antibalas, que en alguna ocasión me han prestado, lo he llevado, pero en muchas ocasiones no. El mejor chaleco antibalas, la mejor red de protección son la población local buena que te quiere ayudar y te quiere conducir, ¿no? Entonces, al final, tienes que superar el miedo confiando en la gente que te vas a encontrar y en que tienes una responsabilidad y en que tu trabajo va a merecer la pena. Entonces, cuando superas ese primer paso, que es el más difícil, cuando lo superas ya el viaje va sobre ruedas, se puede decir, ¿no? Puedes estar muchos días sin dormir, pues pasar momentos de muy peligrosos o de mucha intensidad, pero lo peor ya ha pasado, porque ya estás sobre el terreno y ya sabes, y al final de cuentas, cuando estás en el sitio, en el caso de un periodista internacional, digamos, ¿no? Que va al extranjero, te das cuenta de que el mérito real, los que se enfrentan a un miedo constante y lo superan constantemente, son los periodistas locales, que están amenazados de muerte constantemente, día a día. Uno puede ir allí 2 semanas, un mes, 10 días, lo que sea. Yo puedo escribir algo demoledor contra los talibanes, que lo he escrito, pero los talibanes no me van a leer, nunca. Ojalá me leyeran, pero no me van a leer nunca. No saben. O sea, estoy a salvo. Puedo tener otro riesgo, de que me secuestren, de que me paren, de que me peguen. O sea, me ha pasado de todo, ¿no? Pero seguro que no me van a amenazar después, ni me van a buscar a casa, ni me van a detener a mi familia, nada de eso. El periodista local, sí, y está expuesto todos los días, a toda hora, crónica a crónica que escribe. Entonces, esos son héroes. Periodistas como mi amigo Jairo son héroes cotidianos y son muchas veces los más desconocidos. Y los periodistas internacionales, los periodistas que han viajado, todos te lo van a decir, no, los que tienen mérito son los periodistas locales, son mis amigos del terreno, que son los que me han ayudado, los que me han abierto puertas, los que me han dado contacto, los que siguen allí cuando los demás se van. Entonces, superar el miedo con la misión del día a día y al final es que hay que ser prudente y hay veces en que
el miedo se basa en amenazas muy concretas y hay que salvar la vida. Hay que salvar la vida porque si no, no merece la pena perderla porque no va a poder seguir escribiendo. Entonces hay que irse, hay que exiliarse y hay que seguir dando batalla desde otro sitio. Pero entonces, y la segunda parte, pues, ¿por qué no se ha cerrado herida? ¿No? ¿Por qué no se ha cerrado? Básicamente porque cuando hay un conflicto y hay dos partes que han formado parte de ese conflicto, te ocurre en Palestina o en Israel. La gente más valiosa de Palestina, la gente más valiosa de Israel que existen, son la gente que cuando se pone a hablar del tema no te dicen, mira lo que me han hecho a mí los israelíes, si es un palestino, mira lo que me han hecho a mí los israelíes, sino son los que dicen, pues mira, hay que ver lo que han hecho los israelíes, se ponen en el lugar del otro y te hablan de los crímenes cometidos por los tuyos, ¿no? Cuando te encuentras con esa gente que existe en Israel y que existe en Palestina, que son capaces de entender el dolor del otro y de condenarlo, esa gente son las que serán capaces de ponerse de acuerdo, negociar y llegar a una verdad común basada en hechos, y en la realidad y en la justicia, en todo, ¿no? Mientras permanezcan en el debate gente que son irreconciliables, que dicen, mira lo que me ha hecho el partido X o el bando X, mira lo que me ha hecho, y se presenten continuamente como víctimas, pero jamás reconozcan su parte de victimarios, entonces es imposible ponerse de acuerdo, porque aunque los hechos estén ahí y los historiadores hayan publicado información constantemente y los periodistas estemos constantemente publicando información que es verídica, fidedigna y es la realidad pura y dura, habrá una parte que diga, eso no es verdad, eso es lo que tú digas, y los tuyos, y nunca nos pondremos de acuerdo. Entonces, hoy más que nunca es importantísimo el trabajo del periodista, el trabajo de los profesores, porque trabajamos con la verdad, con los hechos, con el consenso sobre los hechos ciertos, en la distinción de hechos y opiniones. Y sobre esa base, que es la que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, más allá de dogmatismo, se puede construir todo. ¿Por qué no cuentas tu experiencia en Picorreja, estas excursiones que hemos organizado con los alemanes, el hecho de que esté enterrado allí en algún sitio el alcalde fusilado, pues mira, que es el abuelo de nuestra vicedecana, ¿no? Exactamente, pues gracias por la pregunta, José Manuel, porque esto es un ejemplo práctico, ¿no? Yo decía a mis estudiantes, pues lo he llevado en varios casos, ¿no? Entonces, mira, vamos a ir al cementerio de Sevilla. Tú no puedes vivir en Sevilla, ser estudiante de periodismo, o de Derecho, o de Ciencia, o de lo que tú quieras, sin saber que en la ciudad de Sevilla, en el año 36, asesinaron a más de 4.000 personas que eran inocentes, ¿no? Esto no lo puedes dejar de saber, independientemente de que lo mataran unos u otros. Si yo estuviera en Paracuello del Jarama o estuviera en Kolimá, en Siberia, pues yo llevaría a estudiantes a la fosa común o al campo de concentración de Stalin o de quien fuera. Entonces, esto que vamos a hacer, les digo yo a estudiantes, es algo que lo hacemos por honor a la verdad, a los hechos, ¿no? Y dejaros aparte que esto sea una actividad para promocionar a un bando, a unas víctimas u otras, no, estamos hablando de hechos reales, ¿no? Entonces, no para que haya, porque puede haber estudiantes de Vox, legítimamente, o del PP, que se sientan atacados o heridos, y ¿por qué me llevas allí? ¿Es que me quieres ahora acusar de algo? Entonces, tengo que decirle esto para que se relajen. Oye, no, que podríamos hacer esto como podría haber hecho de cualquier otra víctima, y esto no tiene que ver con filiaciones políticas, va más allá de eso, ¿no? Entonces, hemos ido allí a ver, cuando estaban exhumando, hemos visto con los forenses los trabajos de exhumación de la primera fosa, Picorreja, cómo sacaban los restos. El día que estuvimos allí estaban sacando casquillos de bala, nos enseñaron un cráneo de un muchacho que era menor de edad. Nosotros lo enseñan, ven las alpargatas, entonces, algo que lo ven directamente, luego escriben sobre ello, entonces una lección de historia hecho de forma científica, que ese es el objetivo, ¿no? Verlo de forma científica. Y entonces, bueno, por ahí yo creo que sería un ejemplo de lo que podemos hacer, esto como cualquier otra actividad, ¿no? Y llevar a los chicos al terreno, a los chicos y a los grandes, ¿eh? Pues esto... Al alcalde de Sevilla, no recuerdo el nombre, era abuelo, ¿no?, de Adelaida. Horacio Hermoso. Cuando se produce el golpe de Estado, él está, claro, estamos hablando del 18 de julio, él está en Chipiona, veraneando. Y entonces lo llaman por teléfono y el chofer le dice, no vaya a venir aquí porque
lo van a matar y tal. Y no, pues yo soy el alcalde, yo no tengo problemas con nadie, voy a intentar solucionar y conciliar. Y una cosa muy curiosa, porque este hombre trabajaba en el Instituto Español, es decir, en la fábrica de los geles de baño, que están en todos los supermercados, que yo cuando me enteré de eso, en mi casa solo entra gel de baño del Instituto Español. Me he vuelto un adicto. Y entonces llega allí al ayuntamiento, lo detiene y lo fusila, punto. Es decir, sin mediar palabras, ¿no? Entonces, esa persona está en una fosa, ¿no? Están ahí a la espera de si en algún momento lo rescata, y toda esa herida pudriéndose en esta familia, que como digo, es compañera nuestra, es una vicedecana de esta facultad, ¿no? No me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Que lo hizo el Coca, ¿no? Por suerte, este mensaje que estoy diciendo yo aquí está calando en la mayor parte de la sociedad española. Entonces, el hecho de que ya haya, con apoyo estatal, haya esta excavación y que está previsto que continúe con la siguiente fosa, ya es un indicio, ya es una señal positiva de que caminamos en el sentido correcto, ¿no? Incluso una base de datos muy interesante, todos los nombres, ¿no? Claro, hay una base de datos que exactamente con nombre de todas las personas fusiladas. En fin, que hay mucho todavía por hacer, por recuperar. Yo un trabajo que le encargo también a los estudiantes, en línea con lo que estamos viendo, es que entrevisten a la gente mayor de su familia, de su barrio. Y oye, vamos a ver, ¿tú por qué me quieres hacer una entrevista con no sé quién, famoso? Pues si tú tienes en tu casa a tu abuela o a tu abuelo o en tu barrio una persona mayor que se puede morir mañana, que nunca ha hablado con nadie, que tiene una experiencia extraordinaria, pues siéntate con esa persona, siéntate con ella, rescata su testimonio, le va a encantar que te interese por su vida, que la grabe, que lo cuente, y estamos rescatando esa parte de historia, ¿no? Entonces, exactamente, historia oral, historia escrita. ¿Alguna cuestión más? O mira, allí Sí. Una pregunta un poco, pues solo era reportero, pero están los reporteros, tú sabes, yo como periodista, ¿no? Incluso deportivo, incluso en una cosa tan sencilla que no tiene confidencia con los deportes, ya se comenta los radios por la tele, o sea, se ve por la tele, ya no hay desplazamiento fuera, una cosa como esa. Están los reporteros en peligro de extinción, incluso yo creo que tú eres el último aquí en España. Bueno, muy buena pregunta. Somos mi amigo José Manuel Gangué Berot, que poeta, gran poeta también. Bueno, pues mira, la pregunta es muy buena porque en realidad creo que el periodismo va a ser necesario, es más necesario que nunca ahora, y aunque paguen mal, pero el hecho de que haya mucha gente joven que esté saliendo, que esté yendo a cubrir la guerra de Ucrania, digo cubrir la guerra de Ucrania como puede ser cubrir el problema de la vivienda aquí en Sevilla, que es que no hace falta irse muy lejos para hacer gran periodismo, pues siguen teniendo campo, siguen siendo necesarios. Aquí lo que hace falta es que haya audiencia, público, gente como vosotros, que apuesten por invertir un poco de dinero en la prensa de calidad, que existe. O sea, tenemos una gran responsabilidad los lectores para que perviva y aumente ese periodismo bueno, de calidad. Yo pregunto en mi casa, de vosotros, ¿cuánto gasta un dinerito por Netflix, Filming, Spotify, ver series de...? Todo el mundo levanta la mano. ¿Hay alguien suscrito al New York Times o al País o al periódico que sea que pague €1? Hay ofertas ahora que son €1,50 al mes o muy poco, ¿no? Nadie, ¿no? Y digo, bueno... ¿Y son de periodismo? Claro, son de periodismo. Digo, bueno, entiendo que es que tenemos la ecuación que dice, no, es que ya lo leemos gratis. Dice, no, te estás equivocando. La información que tú crees que lees gratis, no es gratis. Estás leyendo la información que tiene todo el mundo, más básica, que lo que tú estás haciendo es vender tus datos de consumo para que luego te puedan microdirigir publicidad legítimamente, ¿no? Para que de algo se tiene que ganar la vida la prensa, te puedan dirigir publicidad a ti, con lo cual tú estás pagando de alguna manera por esa información. Merece la pena invertir algo en la prensa. Entonces tenemos que volver a enamorarnos de los periódicos y hacer ese esfuerzo proactivo por tú buscar la información, como ocurría antiguamente, ¿no? Hoy lo que hacemos es, el consumo que hay hoy en día es pasivo, que es que nos llegan titulares de muchos sitios de forma random, como dice los chavales de hoy, aleatoria, y vamos consumiendo y depende de los gustos que tengamos, pues nos van mandando más información sobre esos temas que nos interesan. Pero es una información que recibimos nosotros y quizás tengamos que tomar el papel activo de exploradores nosotros de la información para decir, no, yo voy a buscar esta información, esta.
Entonces, estamos en un momento todavía de transición, pero muy interesante y información buena la hay, ya sea en canales clásicos, periódicos clásicos, como en canales de YouTube nuevos, de gente joven que está sacando muy buena información. Entonces, el reportero sí, espero que tenga vida, aunque es verdad que ha caído muchísimo, porque cuesta dinero, efectivamente, cuesta dinero enviar a alguien a cubrir una noticia en un sitio. Pero también os digo que si a vosotros os dan, os ofrecen un reportaje, como el de Goitisolo, como otro bueno, donde se aparezcan múltiples fuentes, que esté muy bien escrito, que tú te des cuenta que esa persona está sobre el terreno, que tú digas, ostras, que me lo ha explicado de maravilla, me he enterado ahora del conflicto de Gaza, me he enterado ahora, que tú digas que es tan bueno que lo voy a compartir, lo voy a hacer viral, lo voy a compartir. Tú te das cuenta de que es bueno, que sí, la gente se da cuenta de la calidad, la gente no es tonta. La calidad vale, ¿no? Y nos damos cuenta de cuando hay calidad. Y cuando hay algo de muy mala calidad, también debemos darnos cuenta. Entonces, en esa diferencia entre lo bueno y lo malo, lo bueno creo que acabará predominando porque la gente hoy en día busca precisamente información de calidad, porque es lo que marca la diferencia, ¿no? Muchísimas gracias. Yo voy a plantear una última cuestión. Imagínate que aquí el público necesita urgentemente leer tu libro. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Voy a dar información. Muchas gracias. Esta información es muy importante. Y lo voy a decir muy claramente. En vuestras librerías se puede pedir. Es más fácil encargarlo por internet, pon el libro, comprar La guerra de Goitisolo, Eduardo del Campo, te aparece el enlace en libros.com, la editorial donde se publicó. Pero es que aún más fácil, hoy resulta que he traído algunos ejemplares que casualmente he pedido a la editorial que no los puedo vender aquí porque sería contrario a la ética académica de todo tipo y yo no voy a incurrir en esas corruptelas, pero sí lo puedo vender mediante cerveza, cervecita, que a la cerveza invito yo. Sí que puedo venderos, a quien esté interesado, un ejemplar incluso firmado afuera, en la cervecita que nos vamos a tomar enfrente en el acto que viene a continuación. Efectivamente. Bueno, pues yo, con permiso de todos ustedes, clausuro el acto. Primero, dar las gracias por su presencia, creo que ha merecido la pena sobradamente. Dar las gracias obviamente a José Manuel Camacho, como siempre, un presentador excelente, y Eduardo, ha sido una delicia escucharte, ver tus fotografías, creo que nos ha hecho pensar, que hoy en día, como siempre digo a mis estudiantes, para eso venimos a la facultad, no para tomar apuntes, sino para aprender a pensar y para abrir ventanas. Creo que tú hoy nos has abierto muchas ventanas. Termino comentando dos cosas. Sí. Por una parte, todos los actos de la facultad se graban. Nuestra gran técnico Marta suele estar disponible hace un par de semanas en la página de la Facultad de Filología. Y también ha comentado Eduardo que hay un poeta en la sala. El próximo acto, la semana que viene, a las 7, tenemos un gran poeta sevillano que va a recitar, Juan Lamillar. Estará el jueves que viene a las 7 en esta aula de grados. Están todos ustedes cordialmente invitados. Muchísimas gracias.